hay problemas. ¿Veis que han sacado la cadena? Si quieres podemos empezar por mover esta. Ahora cuando me trasplantéis, acertar a la primera, ¿eh? Porque si no me pienso pochar. Me la he enterrado. Mira, 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 para mi huerta. Te voy a clavar los colmillos, se te va a poner eso como una berenjena. Está Erika contenta, pero no tanto, porque le han enterrado algunas piedras. Hacer un murus brutus. Arcillosos. Y venga, Día de piedra. que hay que Día de cenar. piedra. Es todo mío para mi huerta. Sí, se le va a salir la otra cadena, se le va a salir la otra cadena. Ama Jesús, ama Jesús. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenos días, soñadores. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Éramos una vez. Estamos contentísimas, ha llegado el gran día. Bueno, Porque el día nosotras- grande llegó. Nosotras ya estamos en el futuro, entonces aquí ya ha pasado todo, por eso estamos aquí en este lugar escondido, porque si nos pusiéramos en otro sitio, veríais. Es que Y no esta podéis vez ver. sí que es futuro, porque ¿qué ha pasado? Yo os voy a explicar lo que ha pasado. La filmmaker estaba tan nerviosa, que de los 90 vídeos que lleva este canal, ha sido el que peor he grabado. He grabado un auténtico truño. Unos vídeos de truño. Horrible, porque es que estaba en rapto emocional, pero lo disfrutaréis de todas formas, porque luego Erika hace magia con la música y todo eso. Os habéis quedado un poco chinaos, que os hemos dejado a medias, os habéis mandado Una mensajes, estrategia os habéis dicho. mala. Es No, una era- bruja, lo tenía todo calculado. Era mucho contenido para un solo vídeo. No íbamos a hacer un vídeo de 1 hora y cuarto, hacemos 2 vídeos. Si hacemos un vídeo de 1 hora y cuarto os picáis y luego tenemos que estar haciendo No. vídeos de 1 hora y cuarto y no nos da la vida, ¿eh? No es porque no queramos, que podríamos hacerlo, pero es 1 hora y cuarto que no estamos hablando, es 1 hora y cuarto de trabajo. Entonces generar todo ese trabajo pues como que es mucho. Y como ya vamos muy a tope, ¡Oye! Gil le está pegando a Gaia. Y no os Gil. lo podemos enseñar porque veríais futuros Y más que próximos. como estamos muy a tope con el tema este de los molinos y así, pues el contenido hay que exprimirlo todo lo que se pueda. Y eso, soñadores, que nada. Que no nos enrollamos más, que disfrutéis de lo que viene. ¡Joder, mami! ¡Joder! No se deja manipular del todo. Ay, he dicho Pepe, que tú comes caca, majo. Sí, y el otro no. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Estamos escuchando ya La bicha. la bicha que llega por ahí. Creemos que nos va a romper el camino de repechitos. Van a ¡Va a ser romper seguro! daños colaterales. Ahora esquiva eso y seguramente te toque mover una rata. Que 2 metros no creo que haya. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, dance, dance like nobody's watching.
más ahí! Erika le marca con tierra de diatomeas por donde tiene que hacer la zanja. No la hace completa porque al quedar el hueco sería un peligro, lo mismo nos pegamos una hostia que pa' qué. Aunque así ya nos ha quitado muchísimo trabajo. Además veis que no está el tubo que tanto miedo os daba. Unas palabras. Ericavadora en acción. Me he hecho esto así en 10 minutos. Está poniendo las piedras delante del bancal. Baja Erika corriendo a decirle que las retire otra vez porque lo que queremos es que haga primero lo de la huerta. ¿Y qué es eso? Pues quitarnos toda la arcilla para poder echar tierra buena. Todos queríamos ver a Erika picar eso a mano, pero hay que reconocer que la excavadora nos ha ahorrado un montón de trabajo, así que no seáis malos. Aparte, fijaros qué pedrolos que sacó. Nos hubiera gustado que hubiera quitado más arcilla, pero no pasa nada, porque eso lo vamos a rellenar todo con una tierra vegetal y me van a salir unas cebollas y unos puerros que van a ser la envidia de todo el valle. Aquí estamos quitando piedras que se habían caído y a su vez él está apartando piedras para poder seguir trabajando. Ericus Murus está contentus con sus piedrus. Erika está encantadísima. Estoy encantadísima. Quiero un juguete de estos, pero ha dicho que valen 120.000 euros. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Le tienes harto, ha dicho que se marcha. Estos de las excavadoras están muy locos, ¿eh? ¡Ama Jesús! Montaña. Mira, 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 para mi huerta. ¿Has visto? Claro, tiene que hacerse un camino de bajada. Amor. Sí, sí, ya visto, ya visto. ¿Qué va a bajar por ahí? Va a bajar por ahí, así, a lo loco. Bien, cariño. Estoy diciendo que primero echo las piedras y luego echo la tierra. Para que quede superficial, cariño. Ahí arriba. Mira. Ah, va, están muy lejos. Yo no me pongo así. Mirad qué artista, se está haciendo un caminito para poder pasar. Y diréis, ¿y por qué no se ha metido ahí directo? Bueno, pues porque iba a acabar dando vueltas de campana para abajo. Recordad que tenemos un terreno bastante pindio. De hecho, más adelante veréis qué susto que nos pega. Aunque él parece que no se asustó mucho.
Mirar, el momentazo del día. Estamos como para coger una máquina de estas nosotras. No sé si lo apreciáis, pero se le ha salido la cadena derecha. Ahora se engancha con el cazo ahí como sea al terreno e intenta sacar a pulso la máquina. Ahora mirar bien dónde están las flechas. La cadena derecha no está ni girando. Hay problemas, ¿veis que han sacado la cadena? Pues ahora mismo solamente tiene una cadena, la cadena izquierda. ¿Habéis visto las ruedas guía? Están solitas porque la cadena la perdió hace rato. Fijaros, está tirada en el suelo. Y está intentando subir en base a agarrarse con la pala, ya veis, ¿no? Me cago en la masa. Guacha. Es un problema eso, ¿eh? Tiene que rescatarse a sí mismo. Y el terreno es blando, a ver si consigue salir. Después de verle a él se me han quitado las ganas de coger la excavadora esa que os decíamos de Temu. Bueno, también pasamos de Temu. Porque fijaros el temple que tiene el tío. Yo ahí me hubiera acojonado, me bajo corriendo, dejo la máquina, entierro la cadena o lo que haga falta. Pero no me vuelvo a subir a un trasto de esos. Como estaba cagándose en San Dios, nos pidió que apagáramos la cámara y no pudimos grabar cómo se le empezó a salir también la otra cadena. Él ni se inmutó, pero Erika estuvo a punto de largarse, me quería dejar a mí ahí con todo el marrón. Esto, si puedes, mejor no lo grabes, ¿eh? Vale. Lo pasa mal. De los nervios. Nos ha dicho que le dejemos de grabar porque se está poniendo nervioso, se le va a salir la otra cadena, Ama Jesús. Soñadores, le ha conseguido poner la cadena. Nos ha dicho que no le grabáramos, supongo que porque se estaba poniendo nervioso, pero que es que casi infartamos, las dos aquí sufriendo con él. Uf, Ya está. ha salido todo bien, va a seguir. Venga. Ahora vamos. Voy a coger el pico. Al final, como es un máquina, pues lo arregló. Se puso una cadena, evitó que se le saliera la otra y siguió trabajando y haciéndonos aquí la mejor terraza del mundo mundial. Fijaros qué piscina olímpica que me voy a hacer ahí. ¿Has visto alguna piedra caer? ¿Qué opinas de ello? Pues nada, la vida es así. No se puede controlar todo. Y Erika sufre con eso. Estoy de los nerviosos. Ya está colocando la base para las fosas, sin darnos cuenta. Para eso nos Todo es falta que perfecto. Leroy Merlin nos mande una fosa. Hashtag Leroy Merlin. Qué maravilla. La vida es... Ahí se ven los caminitos que han hecho las piedritas.
¿Sabéis qué pasa, soñadores? He perdido toda la piedra. Me la he enterrado. ¿Sabéis la piedra que había ahí? Que no se puede pedir más, era el relleno que tenía. Si no, no hace esto. Pobrecita. ¿Cómo vas a hacer el muro ahora? Erika sufre. Uy, la tiro. No sé si destrozar el bancal y sacar las piedras que acaba de meter. Bruja, marcha para allá. ¿Cómo que bruja? ¿Y cómo vamos a hacer Vete a esto? echar un café. Pues ya nos buscaremos la vida, se va. Allá que se va. ¿Cómo? Eso sacar. Ya sé dónde está. Ay. Esto es el precio a pagar por haber hecho el punto cuando llegamos aquí. Que hicimos este muro y se nos cayó por hacerlo mal. Por empezar a hacer lo que no sabéis hacer. Por eso no hacemos el tejado. ¿Por qué no hacéis el tejado? Porque lo vamos a hacer nosotras. ¿No me están enterrando más? Que se va. Cuando sepamos hacer el tejado y cuando tengamos conocimientos para hacer el tejado bien, lo haremos. Mientras tanto, no. Porque luego se paga caro. Ahora toda la piedra buena está ahí enterrada. Vale, pues nada, y si no puedes dejar, si puedes esquivarle, descarga, lo que veas. El roble. Queremos salvar el roble, ya veremos. Pero tiene una piedra debajo y no sabe si lo va a poder. Que le pose en algún lado. Yo creo que hay que dejarle porque tú quieres ayudarle y él le estás estorbando. ¡Dale! ¡Baja! Chiquitín, venga, que tú también vas a sobrevivir. Ven, chiquitín, ven. Plántale allí con las lobularias. He sufrido las inclemencias de los toritos, las inclemencias de todos los tipos. Te plantamos en un sitio incorrecto. Pobrecito. Pobre. ¿Resistirás? Va a resistir. Mira, ¿Qué? coge tierra de ahí, que es bien buena, échala en un cubo y ponle a él. Es que este tiene que ir al fondo. Resistirás, chiquitín. Ya sé que no es el momento para esto, que esto te gusta más en enero. Lo sentimos, Seguro que aguantas. Me habéis hecho un poco de fastidio, A ver si la próxima vez os lo pensáis mejor. Ahora cuando me trasplantéis, acertar a la primera, porque si no me pienso pochar, que lo sepáis. Que va a sobrevivir quien yo os diga. Inútiles, que sois unas vagas inútiles. En medio del bosque nació la ilusión de darle vida a un sueño con dedicación. Una cabaña vieja en ruinas quedó, pero con mis manos todo cambió. Las piedras cuentan historias de lo que fue, y ahora es mi turno, mi propia fe. Con cada paso, con cada rincón, dibujo en el aire mi visión. Éramos una vez un sueño por contar, con maderas y esperanzas lo empezamos a armar. Cada golpe al martillo, cada paso al andar, con Erika a mi lado no hay vuelta atrás. Éramos una vez, pero hoy somos más, una familia, una tribu en este lugar. De una ruina olvidada, un refugio sin par. Juntos lo hicimos, no hay nada que temer al mirar. Los días de sol
Los días de lluvia, cada uno trae su magia, su propia luz divina. Construir no es solo lo que ves aquí, es levantar los sueños que viven en mí. Con cada video cuento mi verdad, como en lo simple encontré libertad. Y aunque las manos duelan y el cuerpo pida más, mi corazón me dice que no hay marcha atrás. Éramos una vez un sueño por contar, con maderas y esperanzas lo empezamos a armar. Cada golpe al martillo, cada paso al andar, con Erika a mi lado no hay vuelta atrás. Éramos una vez, pero somos más, una familia, una tribu en este lugar. De una ruina olvidada, un refugio sin par. Juntos lo hicimos, no hay nada que temer al mirar. Y aunque a veces el viento nos quiere empujar, en este camino no hay forma de parar. Los desafíos son parte del plan de construir algo que siempre perdurará. Soñadores, muchos nos habéis dicho que a ver por qué no estábamos haciendo el gallinero y nos habíamos puesto aquí a hacer el bancal. ¿Veis la tierra vegetal que está echando dentro del bancal? Pues esta tierra vegetal que está echando dentro del bancal no se hubiera aprovechado de otra manera si no llega a ser así. Como venía la excavadora para hacer esta terraza que estáis viendo, teníamos que aprovechar ese momento en el que él va a quitar la primera capa de tierra vegetal. Wow. Es una pasada esa tierra. Y que la deje dentro del bancal. El día de mañana sí se puede añadir aquí estiércol y tal, pero la materia principal de la terraza está compuesta por una tierra vegetal que es espectacular. Vamos a dejar aquí con la maestría de este hombre, porque la verdad que estamos sorprendidísimas, es un genio, trabajando. Estamos muy contentas del resultado, porque es bastante mejor de lo esperado, hay que decirlo. Sí. El resultado es bastante mejor de lo que esperaba. Sí, sí, alucinante. Es un artista. Sí, porque nosotros nos lo estamos disfrutando. Wow, soñadores, fijaros para las cebollas, para los puerros. ¡Qué tierra, por favor! Esto se llama aprovechamiento de los recursos. Kilómetro cero. ¡Guau! Claro. ¡Wow! Vaya tierra. El trabajo de 2 horas. Tracatra. El trabajo de media hora. Tracatra. Dios, qué gozada. Wow. Los días de sol, los días de lluvia, cada uno trae su magia, su propia luz divina. Construir no es solo lo que ves aquí, es levantar los sueños que viven en mí. Con cada video cuento mi verdad, como en lo simple encontré libertad. Y aunque las manos duelan y el cuerpo pida más, mi corazón me dice que no hay marcha atrás. Éramos una vez un sueño por contar, con maderas y esperanzas lo empezamos a armar. Cada golpe al martillo, cada paso al andar, con Erika a mi lado no hay vuelta atrás. Éramos una vez, pero somos más, una familia, una tribu en este lugar. De una ruina olvidada, un refugio sin par. Juntos lo hicimos, no hay nada que temer al mirar. Y aunque a veces el viento nos quiere empujar, en este camino no hay forma de parar. Los desafíos son parte del plan de construir algo que siempre perdurará. Oh, oh, oh. Éramos una vez, pero somos mil. Cada suscriptor, cada alma que nos vio construir, con pasión y entrega seguimos aquí.
Este es solo el comienzo de lo que está por venir. Éramos una vez, pero somos 100.000. Cada suscriptor, cada alma que nos vio construir. Con pasión y entrega seguimos aquí. Este es solo el comienzo de lo que está por venir. Pues este es el resultado de la super terraza. ¿Qué os parece? Ahora sí que sí, gallineraco, ¿eh? Bueno, ya os mostraremos planos al futuro. Sí, señor, el resultado, ¿eh? Los días de sol, los días de lluvia, cada uno trae su magia, su propia luz divina. Construir no es solo lo que ves aquí, es levantar los sueños que viven en mí. Con cada video te cuento mi verdad, como en lo simple encontré libertad. Y aunque las manos duelan y el cuerpo pida más, mi corazón me dice que no hay marcha atrás. Y aunque a veces el viento nos quiere empujar, en este camino no hay forma de parar. Los desafíos son parte del plan, de construir algo que siempre perdurará. Ya no hay mucho más que mostrar. Ahora vais a ver el resultado. En un ratito os lo mostramos. Soñadores, hoy es un día especial. Y aquella huye porque se ha hecho un esguince y le estoy echando la bronca. No me he hecho un esguince, no estando bien. Gallinitas, ¿qué os han hecho en la ducha? Todo el día encerradas y encima mira, qué desastre. Ven, ven. Vamos. Esta montaña que nos ha dejado aquí ¡Mío! Es todo mío para mi huerta. se está cayendo para abajo. ¡Para mi huerta! Claro, es una tierra vegetal espectacular. Espectacular, ay que me pica. Y esta tierra vegetal entera es nuestra. No sé si habéis visto bien esto y esto que tenemos aquí. Y esto. Y vamos a enseñaros. Es que yo estoy sin palabras, de verdad, soñadores. La intención, en un principio, era que hiciera esto. Pero ha empezado por esta parte de aquí. Pensando en que luego la tierra que sacará de aquí arriba la iba a echar aquí. En realidad no ha sacado la tierra de aquí, la ha echado aquí. Ha hecho dos terrazas. He hecho dos terrazas. Dos Una máquina, o sea, una máquina. en 7 horas todo. O sea, increíble. Por aquí vamos a subir al gallinero. El gallinero no era aquí abajo. El gallinero es aquí arriba. Pues esta era la sorpresa. Aquí va a ir el lugar de las Luisas. Por eso estábamos tardando tanto. Mírala, haciendo trampicas. Y luego está este asunto. Ha metido un montón de tierra vegetal en este bancal. Ahora mismo, soñadores, tenemos un montón de trabajo por delante porque no solamente es los planes que teníamos aquí arriba, sino los futuros planes que van a surgir de lo de abajo. Ese es vuestro nuevo baño, ¿verdad, Gaya? Vamos por aquí, abajo, para que veáis. Todavía no habíamos ¡Qué bajado. pasada! Paso de la cámara. ¿A dónde vas? Graba aquí. Qué pasada, qué ¿Ves pasada. cómo? ¿Tú te das cuenta de esto? Sí. Ahora sí que es verdad que aquí vamos a tener que perfeccionar, cariño. Vamos a tener que venir con carretillos. Ahora los carretillos no se echan allí. Ahora los carretillos hay que venir y echarlos aquí en este talud porque esta zona de piedras pues no está tan bien. Entonces hay que seguir echando talud aquí. ¿Sabes, amor? Impresionante. Ahora lo tenemos fácil para colocar la fosa séptica, porque la fosa séptica, ¿cómo íbamos a colocar en un terreno así? Ahora la fosa séptica puede ir aquí, habrá que hacer una plataforma o lo que sea. Podemos arreglar la movida del muro. Lo que más me ha dolido de todo ha sido que han enterrado un montón de piedras. A ver si puedo rescatar ¿Pero quién alguna. ha cagado ahí? Ha estado sufriendo porque ha habido alguna piedra buena. ¿Alguna? Ya, pero es que no se podía hacer más. Mirar. Con la que teníamos... ¿Os acordáis que el otro día estuvimos aquí? Que andaba aquí Erika desbrozando. Pues fijaros ahora lo que es. Y mira cuánta tierra rica. Ya. ¿Esto qué es? Pues aquí, cariño, lo que hay que hacer es un muro. Aquí lo que hay Y que ahora nos hacer lo ha es puesto sembrar. fácil. Cariño, es que ¿te acuerdas que dijimos que teníamos que hacer un muro aquí? Sí. Pues ya podemos hacer el muro aquí. Nos lo ha puesto fácil ahora. Qué Gracias, pasada. gracias, universo. Y gracias, Muchísimas máquina, gracias. porque lo has hecho de puta madre. Gracias, gracias. Mirar. ¡Wow! Madre mía, cariño. Gracias. Madre mía, la Mamá tecnología que Jesús. tenemos ahora también, ¿sabes? Ay, Dios mío. Bueno, soñadores,
gracias a vosotros también, porque de alguna manera sois partícipes de esta aventura en la que estamos Y metidos. lo hacéis posible. Si no fuera por vosotros no podríamos estar haciendo esto, la verdad. Muchísimas gracias, A porque todos. cada uno de vosotros que estáis ahí al otro lado de la pantalla Viéndonos. aportáis vuestro granito de arena a que esto sea posible. Ahora hay que hacer un muro. De aquí. Allí. ¿Dónde están mis piedras? Aquí enterradas. Mírala, mírala. Déjala ahí y venga, Mira qué piedra. Que hay que Mira cenar. qué piedra. la primera calabaza. Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí, nos vamos. Adiós. Pensaréis arreglar un poco eso que habéis liado, ¿no? Desde luego, ¿y ahora dónde vamos a poner los huevos, María Luisa? Tú tranquila, sígueme. Tengo un escondite ahí donde el vecino. Que no te vea el depredador. ¿Y qué vamos a hacer? Pues traer piedras más. Ana quería enterrarlas. Ana hoy quería vaguear. No quería hacer nada. Pues la verdad que no, porque además hemos estado haciendo eventos sociales y tengo battery social low bajita. Vamos a quitar las piedras de esa zona. ¿Por qué no lo explicamos in situ? Nos vamos para abajo. Bueno, ya habéis visto la que hemos liado. Están los bichos contentos, no paran de corretear por todo lo que hemos hecho. Está Ana contenta porque tiene de repente la huerta más grande. Está Erika contenta. Pero no tanto, porque le han enterrado algunas piedras. De todos... Tenemos curro para decentar esto, porque Sí, ahora hay trabajo. luego todo esto está pisado con el camino, las rodadas de la excavadora. Habrá que echar tierra por aquí. Y esto habrá que rascar un poco, porque eso luego se convierte en barro cuando llueve. Barro que se pega en las botas y que te metes a casa. Y cuando vives en obras tienes que tener mucho cuidado en eso, porque luego si no... Te puedes hacer daño. Y que vives muy incómoda, y es Sí, importante también. vivir a gusto, lo más a gusto que puedas, porque luego pues te agobias. De hecho, ahora tenemos la casa llena de barro y al final, pues a ver, no pasa nada, porque ayer estuvo mucho jaleo, pero sí que es cierto que no es nada cómodo. Vamos a bajar abajo, que os vamos a explicar mejor la movida. Con todos ustedes, el parque de atracciones de Icus Brutus ha sido aumentado. De hecho, tiene aquí una. Si quieres podemos empezar por mover esta. Cógela y llévatela a casa. Esa no tanto, pero ¿tú has visto esa de ahí? Esa es Ta, más ta, ta. tocha, ¿eh? No sé si se aprecia. ¿Y qué hay que hacer con esto? Si esto no lo podemos mover. Y luego toda esta tierra, evidentemente no vamos a poder aprovechar toda para la huerta, entonces vamos a utilizarla para acaldar un poco, así se dice, ¿no? Acaldar la zona que ha hecho él, porque es tierra muy buena y así saldrá pues hierbita. Buah, la movida aquí es que esta cuesta es cuesta. A ver, esa cuesta es muy pronunciada. Bajar con peso por ella va a ser relativamente fácil, pero subir con peso... No sé si se va a poder, ¿eh? Y claro, aquí hay algunas piedras... ¡Hala! Vaya oruga, chaval. Está ido a la pelu hoy, se ha hecho la permanente. La cosa es que aquí, pues todo lo que podamos aprovechar de piedras, ya que ha enterrado un mogollón, pues todo lo que aprovechemos mejor, porque de verdad que nos van a faltar luego. ¿No crees que, como es muy difícil subirlas, no sería mejor llevarlas hacia allá, que también nos van a hacer falta piedras? ¡Cierto! Va a ser mucho más fácil llevarlas hacia allá que subirlas por la cuesta. Aquí también hay alguna montaña. Habría que caldar un poco para abajo. Vale, yo creo que tienes razón, cariño. No hay que subir para arriba piedras. Hay que llevarlas allá, Hay que llevarlas allá. porque allá Igual, nos van a hacer falta. igual podríamos pensar en una zona donde hacer una montaña de piedras para Ericus Murus. Las vamos acaldando todas allí y empezamos a echar tierra. ¿Cuál es la cosa? Que vienen 4 o 5 días de agua. Eso implica que no vamos a poder estar moviendo tierra porque se pone muy arcillosa y es un horror. Entonces vamos a intentar trabajar ahora todo el tema de tierra, eso que adelantamos. Voy a abandonar a Erika con lo de las piedras porque vamos a necesitar otro carretillo con el tema de la tierra para que nos cunda más. Nos va a dejar un amigo un carretillo y mientras ella pues que mueva piedritas. Sí, voy a ir llevando hasta el final. Soñadores, gimnasia a tope. Nada, no se puede rular con esa carretilla por ahí. Realmente no puedes empujarla para adelante. Está el terreno tan poco pisado que se clava muchísimo. Me parece a mí que nos va a tocar mover las piedras una a una hasta allá. Hasta que al menos el terreno esté un poco más pisado. Voy a ver cómo me lo monto. Se ha volcado la puta y ahora. Joder. Voy a ver si puedo llevar estas dos.
Pues es que estamos dándole vueltas y estamos pensando que echar tierra por toda esta línea sin emparejar estas piedras primero, pues va a hacer que sí, vas a cubrir esto, pero esas piedras se te van a quedar ahí en el medio. Algunas se pueden aprovechar y deberíamos de intentar aprovechar las que sean de buenas caras, como por ejemplo esta. Entonces creo que, muy a mi pesar, no vamos a poder mover tierra aún. Vamos a tener que primero mover piedras, mirar a aquella zona también está demasiado despareja, intentar coger esas piedras Y traerlas hacia acá pegadas contra el talud. pegadas contra el talud y meter en los agujeros, Sí. como ahí, en toda esta zona, y luego ya se echa la tierra encima, que lo cubre y lo una, Hacer un murus brutus. arcillosus. Y las piedras que veamos buenas, ahí veo alguna, ahí veo también alguna buena, la lanzamos para arriba y la mandamos para allá. Cuesta bastante llevar el carretillo de aquí para allá, porque está tan suelta la tierra, Pues habrá que ir a mano, aunque tardemos más. a mano o ir pisando poco a poco, porque el carretillo pesa, y entonces va haciendo... Le estoy regañando porque vais a terminar vomitando. No puedes estar así explicando. Queridos soñadores, no mover tierra aún, primero mover piedras. ¿Cómo mover piedras? Coger piedra, pumba. Piedra contra el talud, pumba. Piedra contra el agujero, pumba. Palizón. Que nos espera un palizón. Cuanto antes nos pongamos, mejor. Vamos, Jesús. Que mira qué terraza tan chula que nos has Ya, sacado tío, pero aquí. estoy mirando todas las piedras. Venga. Mira, señores, qué piedra tan bonita. Ahí está. Están felices las gallinitas. Mirad, os la voy a enseñar. Luisa, ¿Me habéis abierto esta mañana y he descubierto esto que habéis liado aquí? Ayer nos tuvisteis encerradas para no pedirnos consejo. claro, ayer no les dejamos salir porque era peligroso. Porque tú imagínate, son unas enredonas. Va la excavadora, saca un trozo de tierra, ellas ven lombrices allá que van corriendo y acaban en el cazo. En todo caso, de acabar en un cazo, que sea en el cazo de la cocina. Brujas. Ayúdame a coger este. Es mía, solo mía, ayúdame. Toma, mira. Mirad, ¿la veis? Pues ya no la veis, porque no la pilla la cámara. Éramos una vez, pero somos más. Una familia, una tribu en este lugar. De una ruina olvidada, un refugio sin par. Juntos lo hicimos, no hay nada que temer al mirar. Los días de sol, los días de lluvia, cada uno trae su magia, su propia luz divina. Construir no es solo lo que ves aquí, es levantar los sueños que viven en mí. Con cada video cuento mi verdad, como en lo simple encontré libertad. Y aunque las manos duelan y el cuerpo... Me he venido aquí porque estáis viendo lo que estamos haciendo desde allá arriba, pero diréis, ¿qué hacen estas locas? ¡Hola, chaval! ¡Mira qué araña, mira qué araña! ¡Fua! ¡Flipas! Ahí va mi madre, espera que no la veía. No te acerques tanto que no se ve bien, se desenfoca. Mira qué bonita, tú. ¿Sí? Perdón por romperte tu tranquilidad. Os vamos a enseñar un poco, que desde arriba no lo veis bien. Estamos intentando hacer más o menos una base, no sé si lo apreciáis, para que cuando echemos la tierra no se vaya a tomar por fly. Señora ingeniera. Y es que, ¿Algo ¿sabéis que qué añadir? pasa? Que luego es una historia para desbrozar todo esto y en algún momento va a crecer hierba. Y si tú tienes aquí todo de cualquier manera, no vas a poder desbrozar. O te vas a jugar la vida desbrozando. Hay que echar bastante tierra para que esto quede así cubierto, dejarlo todo el invierno y el año que viene empezará a echar hierba. Fernanda, adiós. Adiós, Fernanda, no te queríamos molestar. Te voy a clavar los colmillos, se te va a poner eso como una berenjena. Intentar que eche raíces la hierba y que coja todo. Igual incluso podríamos buscar algo de simiente para echar, ¡Hala, qué para que bueno! pose. Una de las cosas que está pasando es que por aquella zona hay mucha tierra y piedras, entonces estamos intentando traer de allí para acá para que quede parejo, porque si no aquello quedaría demasiado. De hecho ahí al final del todo hay bastante tierra. Pero bueno, eso aparte cuando lleguemos. Yo creo que tendríamos que ir por partes para no agobiarnos. Vamos a seguir otro rato, lo veo bien. Éramos una vez, pero somos 100.000. Cada suscriptor, cada alma que nos vio construir. Con pasión y entrega seguimos aquí. Este es solo el comienzo de lo que está por venir.
Los días de sol, los días de lluvia, cada uno trae su magia, su propia luz divina. Construir no es solo lo que ves aquí, es levantar los sueños que viven en mí. Con cada video te cuento mi verdad, como en lo simple encontré libertad. Y aunque las manos duelan y el cuerpo pida más, mi corazón me dice que no hay marcha atrás. Y aunque a veces el viento nos quiere empujar, en este camino no hay forma de parar. Los desafíos son parte del plan de construir algo que siempre perdurará. Queridos soñadores, nos despedimos hasta el próximo día. Yo me voy a echar aquí una siesta con esta piedra porque es que estoy muy cansado, ¿eh? Esto es muy cansado, esto de levantar piedras. ¡No has hecho nada, brujo! ¡Adiós! Venga, vamos, Pepe. A ver, que me atasco. ¡Socorro!